decisión de la licenciada Lorena Jiménez Salcedo. Estamos muy agradecidos. Saludamos a todos los que están con nosotros en línea y agradecemos la paciencia del doctor José Eduardo Mestres Rodríguez, del Consejo Consultivo del Agua, que ya está listo, doctor. Un placer saludarlo. Él nos va a hablar sobre el futuro real del agua y su gestión en México, riesgos y oportunidades en unos instantes. Él está en línea y le vamos a platicar un poquito la trayectoria del doctor. Su educación es estudios de posgrado en Estados Unidos, Reino Unido y España, ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su experiencia laboral, cargos públicos de alto nivel que ha desempeñado en México y España. Ha colaborado en 42 países en África, Asia, Europa y las Américas, por mencionar algunos. Consultor senior del Banco Mundial, de Naciones Unidas y de la Unión Europea. Consultor especializado y consejero para los gobiernos de más de 20 países del mundo. Ha sido profesor de la UNAM, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Politécnica de Barcelona en España. Sus actividades más relevantes: es autor de decenas de artículos, libros, incluidos 2 publicaciones en 2018 y ensayos. Ha sido Premio Nacional de Hidráulica en México. Ha sido Premio Internacional Sócrates de Gestión Ambiental honoris causa por la Universidad de Oxford, Universidad United del Reino Unido. Fue el secretario general del Acuífero Guaraní, electo por unanimidad por las cancillerías de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Fue el primer presidente de la Real Internacional de Organizaciones de la Cuenca, el RIOC, como sus siglas lo dicen. Dirigió como líder técnico para el Senado de la República al equipo que reformó la Ley de Aguas Nacionales en el 2004. Fue el director de la Tribuna del Agua en la Expo Zaragoza del 2008. Sin más preámbulo, le damos la más bienvenida al doctor José Eduardo Mestres Rodríguez. Bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo, gracias por la presentación. Muy buenos días a todos. Es verdaderamente un honor participar en este tercer foro intergremial, ahora denominado Querétaro Planeado, con una estupenda visión y una organización que es verdaderamente espectacular. Hoy día, además de que se celebra este evento tan importante para nosotros en Querétaro, hoy se cumplen 55 años de existencia de la Asociación Mexicana de Hidráulica. Esta es la entidad que agremia a los hidráulicos más grande en América Latina, la más grande en los 18 países de América Latina y los otros 5 en el Caribe. Es un día muy especial entonces para nosotros. Yo voy a tocar en el 90% del tiempo, si me lo permiten, Alejandro y el amable público, los temas generales que nos están conduciendo hoy día en el agua en México, y voy a destinar algunos minutos al final para tocar por dónde nos debiéramos ir en nuestro Querétaro para ir logrando contar con mejores oportunidades, aprovechar estas oportunidades para el mejor desarrollo de nuestro estado y evitar los riesgos que tenemos inherentes. Entonces, el trabajo de hoy que quiero presentar con ustedes se refiere al futuro real del agua y su gestión en México. Y quiero irme por el lado de riesgos y oportunidades. Voy a hacer un diagnóstico que creo que es pertinente que lo tengamos en la mano todos nosotros, y de ahí ya nos vamos a ir un poco más hacia las áreas de las propuestas, con las dicotomías, con las asimetrías, con los problemas que tenemos inherentes en la gestión del agua en México, el país que ha estado más avanzado en la gestión de los recursos hídricos en los últimos 75 años, ciertamente con algo que va languideciendo, que va dejando mucho de qué decir en la última veintena de años, en donde poco a poco México ha ido quedando a la deriva. Entiendo que me estarán apoyando los técnicos que están llevando este evento y les pido por favor pasar a la siguiente lámina. ¿Qué clase de servicio es ese? Que no se vaya a cansar. Casi ni siquiera se bajó. Sí. ¿Hola? Sí. Sí, la siguiente lámina, si fueran tan amables. Muchas gracias. Entonces,
Han brincado la lámina anterior, que es la que nos va dando la pauta. La siguiente es el mapa que tenemos de la presentación, si son tan amables. La siguiente lámina. Bueno, la lámina. Estamos ajustando unos detalles, ingeniero. Son unos segundos. Unos segundos. Sí, gracias, muy amable. Mientras les comento, México cuenta con la experiencia de los últimos años, desde que fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que nos rige, el 5 de febrero de 1917. México desde entonces ha ido creando todo un raigambre y una experiencia en materia del agua que ha irradiado a la región de los distintos países de América Latina y también del otro lado del Atlántico han venido a México a educarse para saber qué ha ocurrido en términos de los recursos hídricos en México, tomar las lecciones que hemos aprendido en este país a través de un esfuerzo de muchas generaciones y ponerlo al servicio de las causas en otros países. Esto quiere decir que si nos asomamos al Ecuador y vemos su Autoridad Nacional del Agua, encontramos que tiene tintes muy importantes que provienen de México. Si nos asomamos a la Agência Nacional das Aguas de Brasil, también vemos que en su arquitectura está la experiencia, el talento, las lecciones que los mexicanos hemos compartido con nuestros hermanos brasileños. Igual ocurre con Perú, que está desde hace algunos años con su Autoridad Nacional del Agua, se llama igual que en el caso de la República del Ecuador, y en donde la gente capaz vino y estuvo siguiendo los pasos de los mexicanos con mejores elementos para hacer de la gestión del agua una práctica que sea sustentable. Hoy la Autoridad del Agua en el Perú es uno de los elementos fundamentales y vale la pena tomarlo en consideración. México ha irradiado su experiencia hacia países del otro lado del Atlántico, por ejemplo, en el caso de España, la experiencia mexicana en la gestión de las aguas subterráneas es reconocida. Claro, somos un país que requiere de aguas subterráneas y por eso hemos tenido que ir avanzando en esa dirección. México ha servido de modelo para la creación del área de recursos hídricos en la República de Sudáfrica. Y así no solo se creó el Ministerio de Agua y Forestería en aquel país, sino que también con base en la arquitectura de la Ley de Aguas Nacionales promulgada en 1992, se creó la Ley de Aguas que hoy rige en la República de Sudáfrica. Y podríamos seguir poniendo ejemplos al respecto. Conviene entonces no perder de vista que los mexicanos hemos establecido una experiencia importante. Hoy, sin embargo, debemos subrayar que estamos en una crisis en que no sabemos si vamos bien o nos vamos quedando un poco retrasados. Hoy estamos viendo las condiciones que nos establecen cuáles serán los desafíos a vencer a futuro. Hoy ya no es el México de los años 50, ya dejamos de tener el desarrollo estabilizador que estuvo vigente en México y nos caracterizó a los ojos del mundo durante los años 50, 60 y 70. Eso ya no está encima de la mesa. Hoy estamos en un México distinto que es resultado de un caleidoscopio de eventos políticos, sociales, económicos, ambientales, jurídicos y, por supuesto, tecnológicos. Hoy estamos ante un reto de un país que ya no tiene 40 millones de habitantes cuando empezaba la segunda parte. Ya estamos listos, doctor. Ya estamos listos. Una disculpa. Sí, muchas gracias. Hoy podemos decir que México está ante distintos desafíos que tenemos que vencer. Pasemos a la siguiente lámina, si son tan amables. Bien, entonces la primera pregunta es, bueno, ya dijimos que México ha estado como faro de Alejandría, iluminando la región y más allá de la región, tanto países en África como en Europa.
Entonces nos preguntaríamos, ¿estamos hoy en México avanzando o vamos retrocediendo en materia del agua? Porque tenemos una problemática y una crisis que tenemos que resolver. Hoy les quiero hablar de esta pregunta de avanzamos o retrocedemos. Quiero hablar un poco de la problemática, quiero hablar del posicionamiento de México ante el agua, de México como país, de México como gobierno, de México como sociedad. Y quiero proponer una dicotomía de cuáles son los principales desafíos y riesgos que tenemos y cuáles son las oportunidades a las que podemos acceder. En un epílogo, que es el cierre de la presentación de hoy, haré alusión a temas que serían mucho más hacia lo nuestro, hacia lo queretano, y de esa manera estaremos terminando. Con su permiso, empecemos la presentación ya en forma. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Bien, ¿por qué preguntaba yo si estamos avanzando o retrocediendo? Bueno, ustedes han leído en los diarios, tanto quienes están metidos en la jerga del agua como quienes son simplemente interesados en esta materia como mexicanos, como queretanos, nos hemos encontrado al ver los diarios que tenemos problemas que están todavía en resolución. En Chihuahua, donde ha habido enfrentamientos por el agua, no es aquello que nos decían de las guerras del agua, no, estamos lejos de eso todavía, por fortuna para México, pero ya tenemos enfrentamientos acres, en donde por un lado tenemos errores de visión en cuanto a la gestión del agua por la parte gubernamental, particularmente errores de visión que han hecho daño a productores agrícolas, pero errores de visión también de los propios agricultores. Si sumamos estos dos temas con el tratado que tiene México signado con los Estados Unidos desde 1944 para compartir las aguas del río Bravo o Río Grande en Estados Unidos y del río Colorado, nos encontramos con una tormenta perfecta que si no se gestiona bien puede traernos grandes dolores de cabeza. Ustedes me van a decir, bueno, claro, pero ya le cumplimos a los americanos en entregar el agua, pero hemos dejado una herida abierta en el caso de Chihuahua que con muy grande empatía, trabajo social, político, tenemos que cerrar bien, que no deje cicatriz para México. Pero igual ya nos pasó en Tabasco, y en Tabasco estamos frente a un problema hoy que nos indica los diarios que no siempre tienen elementos suficientes para juzgar, pero que son indispensables para que los mexicanos sepamos qué está pasando en México. Nos encontramos con informaciones disímbolas. Por un lado, algunos diarios nos dicen que ha habido errores de CFE para con el estado de Tabasco y que se han inundado ciertas zonas. Y por otro lado, se indica que ha habido una falta de atención por parte de la autoridad del agua. Más allá de eso, no faltan quienes dicen que esto ocurrirá siempre porque Tabasco está muy abajo en relación con el nivel del mar y tendrá propensión a irse inundando. Bueno, todos estos elementos son ciertos. Una parte ciertos, otra parte quizás había que ponerlos en el crisol de la duda. Pero Tabasco nos enseña hoy, ante eventos que no son resultado de un huracán, sino a través de depresiones tropicales y de tormentas relativamente de menor envergadura, nos enseña que tenemos problemas en la gestión de las aguas en México, entre entidades federativas, entre entidades del gobierno federal y entre la sociedad. Y recuerden ustedes lo que ocurrió hacia finales del año 2018 con aquella pieza que le llamaban la K invertida, con la que se le daba servicio, se le da servicio a la Ciudad de México a través del sistema Cutzamala, el acueducto más importante, con mayor desnivel en el planeta. Cutzamala, hecho por ingenieros mexicanos y que ha operado bien, pero que se encontraron errores técnicos importantes y dimes y diretes en cuanto a cómo resolver esta pieza que se llama la K invertida. Bueno, entonces la pregunta, ¿vamos avanzando o vamos retrocediendo? Bueno, vamos a la siguiente lámina, por favor, para ir dando respuesta a estos temas. Primero que nada, para tener bien claro el tema en la mente de todos, México es pobre en materia de agua. Perdón, que no les cuenten otra cosa. No se ubiquen, por favor, señores escuchas, señoras y señores escuchas, en Tabasco o en Chiapas, en donde abunda el agua, en donde está casi todo el agua de México.
No, no es ahí a donde estamos los mexicanos viviendo. Los mexicanos vivimos como en Querétaro, en donde somos muchos y hay poquita agua. Esta es la dicotomía de México. En México, desde que somos México y antes de la llegada incluso de los españoles, hemos luchado siempre por el agua y con el agua. Esta es la realidad mexicana y tenemos que vivirla en esa intensidad. El agua, sin ninguna duda, es un recurso crucial para el desarrollo. Donde no hay agua, este es el corolario, no hay desarrollo. Y todavía más, la Organización de Naciones Unidas, a partir de que fue la reunión de Río en el año 1992, nos dijo claramente que el agua segura es indicador del desarrollo. Si la tenemos asegurada, vamos desarrollándonos. Ojo, compañeras y compañeros queretanos, la tenemos que tener el agua segura para desarrollarnos. No pensemos que tenemos el desarrollo dado. Este es el Estado que está sirviendo como faro de Alejandría para el país. Estamos enseñándole al resto del país que podemos hacer y hacer muy bien las cosas. Pero para seguir creciendo, para seguir desarrollándonos, necesitamos una cultura distinta y una forma distinta de cómo ver el agua. El agua es indicador del desarrollo para Querétaro, crucial. La falta del agua y la pobreza extrema van juntas. En donde no hay agua, casi siempre encontramos a la gente en pobreza extrema. En México tenemos 9.8 millones de mexicanos en pobreza extrema. Es inaceptable tener familias cuyo ingreso anual de todos ellos colectivamente, vamos, como familia, sea menor a 22,000 pesos. No podemos pensar en acceder al desarrollo en este país si no vamos resolviendo este que es uno de los grandes orificios que tenemos en México. Si queremos aspirar a más y queremos ser desarrollados, más allá de las ideologías, de las creencias políticas, de los colores partidistas, necesitamos resolver nuestros problemas torales y uno de ellos es combatir la pobreza extrema. Y oigan, como decía yo, combatir la pobreza requiere agua. Queremos que tengan agua las comunidades pobres que están en los altos de Chiapas, en Marqués de Comillas, necesitamos darles agua. Queremos que tenga agua la gente que vive en la montaña de Guerrero, les necesitamos dar agua. No podemos voltear al otro lado y simplemente decir, resolvamos el problema de la ciudad de Querétaro y no resolvamos el problema de la Sierra Gorda. Tenemos que tener suficiente empatía y solidaridad para poder apoyar a quienes tienen menos. Y en Querétaro también tenemos gente, queretanos, que están en pobreza extrema y tenemos que ayudarlos. Y tenemos que atender bien los temas del servicio del agua. El servicio del agua no es solo dar agua potable y dar servicios de saneamiento, también es agua para riego, agua para la industria, agua para generación de energía, agua para que el ambiente lo mantengamos hoy y lo mantengamos siempre en forma sustentable, pues. Y también necesitamos agua para otro tipo de actividades de los sectores terciario y cuaternario. Bien, pues entonces, el suministro de agua en México a nivel urbano, ahí vamos. ¿Tenemos problemas? Hombre, los tenemos y los tenemos, por ejemplo, aquí en nuestro Querétaro. Pero también tenemos que reconocer que ha habido avances. Ha habido avances en cuanto al suministro del agua y también en cuanto a las plantas de tratamiento de aguas residuales. Ese acrónimo que aparece en la lámina, PETAR, quiere decir planta de tratamiento de agua residual. Hemos avanzado, ¿cierto? Con fallas y retrocesos, pero ahí vamos en la parte urbana. México está a punto de llegar junto con la República de Chile a ser el país que tiene de los servicios mejor capacitados en América Latina. Olvidaba yo a Costa Rica, que somos los tres los que vamos tomados de la mano. Pero en la parte urbana, en la parte rural, vamos a menor ritmo. Hemos ido dejando a la gente en el medio rural. Claro, hay una explicación histórica. México ha ido creciendo, creciendo y hemos ido pasando de un país que era francamente rural al término de la Segunda Guerra Mundial de 1945 a un país que hoy es francamente urbano, con casi el 80% de la población viviendo en localidades con más de 2.500 habitantes. Este es el México actual. Pero oigan, aunque sigamos la ley de Pareto, o sea, atender a los más y no atender a los menos, como el presidente de la República señaló cuando dejamos que se inundaran los pobres por no inundar Villahermosa, y yo diría, por no inundar Dos Bocas, tenemos que voltear la ecuación y decir, atendamos primero a los que menos tienen. Si eso lo hacemos, vamos a poder mirarnos de frente los mexicanos unos a otros con orgullo y con dignidad de que estamos haciendo las cosas bien. Por otro lado, en Querétaro funcionan bien los servicios de agua.
Fuera del Querétaro, hay muchos estados en donde los servicios de agua dependen directamente de las municipalidades, de los municipios y de organismos más pequeños que del municipio y no dependen directamente de la alcaldía. En esos servicios hemos fallado. México tiene un fallo enorme en la municipalización de los servicios de agua y tenemos que resolverlo. No es tema de Querétaro, pero señoras, señores, es tema de México. Hay algunos estados que están saliendo bien librados en esto, pero la mayoría no avanzan de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué es el México hídrico? El México hídrico habla de agua escasa, de una cultura hídrica compleja, porque tenemos poca agua, pero no estamos conscientes, ni sociedad ni políticos, de qué tan pobreza, qué tanta es la pobreza en materia de agua en el país. Estamos llenos de tradiciones que nos limitan a veces, estamos llenos de usos y costumbres que hacen que las cosas sean todavía más tortuosas para poder avanzar en este tejido tan complejo que tiene México en términos sociales, políticos, ambientales, técnicos, económicos, financieros. Y entonces, ese es el México de ahora. Tenemos entonces una paradoja de desarrollo hidráulico en relación con el desarrollo socioeconómico. En efecto, México está desarrollado donde tenemos menos agua. La mayor parte de los mexicanos vivimos donde hay menos agua. Tenemos que encontrar una solución a este problema. Y la solución a este problema implica a México en el siglo XXII o que seamos uno de esos muchos países en la historia del mundo que nacieron, vivieron y desaparecieron. Necesitamos tomar el tema de agua con toda la crudeza y la seriedad que una sociedad mexicana que ya llegó al estado de madurez debe asumir de una manera directa y sin tapujos. La siguiente lámina, por favor. Bien, la gestión del agua en México tiene que cambiar. Como estamos haciendo las cosas, no está bien. La gestión es la suma de actividades con las cuales el ser humano se sirve del agua y sirve a la naturaleza. Esta gestión tiene que ver con gobierno y con sociedad. No podemos los mexicanas y los mexicanos voltear y decir, el tema del agua es tema de gobierno. No, señoras y señores, el tema del agua es un tema de todos. No podemos pensar que una asignatura tan gravemente importante la dejemos en manos de unos cuantos. Nos va la sobrevivencia directamente en riesgo si no lo atendemos. Tenemos rezagos técnicos. México llegó a ser el faro de Alejandría, decía yo, en la parte técnica para América Latina. Aquí venían las muchachas y los muchachos a estudiar distintos aspectos de la hidráulica, ya sea en términos puramente hidráulicos, como decía yo, agropecuarios, de desarrollo hidroagrícola, de generación de energía, de prestación de servicios, etcétera. Hoy nos hemos ido quedando rezagados. Hay muchísimos mexicanos capaces, solo que los tenemos dispersos. No hemos sabido en la última parte de la presente generación, cómo volver a aglutinar a las mexicanas y los mexicanos que saben de agua para que puedan servirle bien a la sociedad y al país. Tenemos rezagos tecnológicos. Tenemos un Instituto Mexicano de Tecnología del Agua estupendo, pero que no está aterrizando lo que tiene de recursos para con la sociedad. No es un problema del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, es un problema de empatías, de desencuentros entre sociedad, gobierno y este instituto y otros institutos de investigación con los que contamos en el país. Nos falta planificación. En México llegamos a ser, junto con la India y con Brasil, los 3 ejemplos a nivel mundial de planificación hídrica. Sí, en la década de los 70, principios de los 80, los 3 proyectos grandes de planificación que elaboró el Banco Mundial con Naciones Unidas, de la mano con la sabiduría y el liderazgo de mexicanos. Este ejemplo sirvió para detonar toda una praxis de planificación que le dio lustre a la actividad hídrica en México durante casi una treintena de años. Pero se acabó. Se acabó porque abandonamos la planificación. No seguimos la tarea que ya sabíamos hacer. Hoy los que saben de planificación hídrica en México ya están viejitos, ya estamos viejos. Y ya no es igual que antes.
Necesitamos crear una nueva escuela de pensamiento de México, pero ya no puede ser igual que la de los años 60, 70 y 80. Hoy México es distinto. Necesitamos encontrarle la cuadratura al círculo para resolver el problema de planificación. No tenemos proyectos de inversión y nos estamos quedando cortos en ello. Estamos sin dinero en el sector agua mexicano. Nos estamos amaneciendo dándonos cuenta que no tenemos el dinero suficiente para poder hacer las cosas. Y no es nada más de extender la mano y decirle, Estado mexicano, presupuesto de egresos de la Federación, dame más dinero. No va por ahí. Ese México ya no existe. Perdón, subrayo. Ese México ya nunca más va a existir. Tenemos que vivir con la nueva realidad y ver cómo resolvemos la insuficiencia financiera. Estamos llenos de ejercicios que quedaron truncos o que bien han sido fallidos, como nuestro embate contra la contaminación del agua, en donde vamos todavía rezagados. Ojo, mexicanas, mexicanos, estamos hablando de un país que es el que tiene más plantas de tratamiento de aguas residuales en América Latina. Tenemos más que la República del Brasil en aguas residuales domésticas y somos el número 2 después de Brasil, en el número total de plantas para tratamiento de aguas residuales entre industriales y urbanas. Somos un ejemplo en cuanto a hacer, pero no somos un ejemplo en cuanto a mantener, aprovechar y operar correctamente para quitar la contaminación de las aguas. Tenemos costos de obra que tenemos que revisar. En esos costos de obra va, sí, inherente corrupción, mal manejo, desatención. También va el que poco a poco hay menos mexicanos que saben de agua y entonces lo que tenemos es inexperiencia, falta de pericia y por supuesto no tenemos el número suficiente de gente que ha hecho posgrados para que se hagan cargo del trabajo importante en materia de agua en los gobiernos de los estados y en el gobierno federal. Basta de improvisación. Estamos improvisando pensando que así se hacen las cosas y que podemos suplir con buena voluntad el conocimiento, la experiencia y el talento. Esto no es así, lo tenemos que acabar. Y venimos entonces en un momento de una innovación frustrada. Cuando hemos tratado de innovar, nos han detenido. Ahora todavía peor, a los hidráulicos nos están escarneciendo en la República Mexicana porque dicen que no sabemos hacer las cosas. Que no se confunda la falta de pericia en la gestión administrativa de gobiernos con la falta de pericia de los expertos mexicanos en materia de agua, que no se confunda. Y estamos avanzando hacia una inseguridad hídrica. Quiere decir que si no ponemos un hasta aquí a estos problemas, México se va a enfrentar a una de las peores derrotas en su historia. Sí, en una materia que siempre tuvimos encima de la mesa, gestionar el agua. Lo hacían bien los aztecas, los hacían bien los otomíes, lo hacían bien, por supuesto, los purépechas. ¿Por qué vamos ahora a languidecer? ¿Por qué nos vamos a perder cuando ya teníamos sistemas magníficos para gestión del agua en el mundo maya? No podemos permitir que la inseguridad hídrica sea parte de la realidad mexicana del siglo XXI. No. Tenemos avances lentos en el conocimiento del agua en México. Fuimos, decía yo de nuevo, faro de Alejandría a nivel de América Latina para enseñarle a los demás cómo hacer hidrometría, cómo hacer las métricas del agua, cómo hacer la meteorología, cómo tener un servicio meteorológico nacional que viene desde el siglo XIX y que era ejemplo incluso ante nuestros colegas en los Estados Unidos de América. Ya no más. Hemos ido perdiendo esta capacidad y entonces ahora sabemos menos de agua que antes, tenemos menos medición que antes, pero ahora tenemos una serie de artificios en la mano con los que podíamos mejorar la condición de conocimiento sobre el agua. México tiene que cambiar. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacer? Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, la gestión del agua tiene que cambiar en México. Vean ustedes, esta inundación es en la parte baja de los sistemas que convergen en Tabasco a través de distintos ríos, el río González, el río Tonto, un brazo del Grijalva, los demás que llegan a Nacayuca, que llegan a Cárdenas, que pasan bordeando a la ciudad de Villahermosa y que nos ponen los pelos de punta. Sí, ahí hay un resultado de la naturaleza, indudablemente. También hay un resultado de no haber hecho la tarea a tiempo. Me voy fuera de México. Cuando desapareció la presa del Guapo en Venezuela, yo entonces trabajaba para el Banco Mundial allá, desapareció por una falta de gestión del Estado.
Cuando trataron de abrir la presa del Guapo ya era muy tarde, estaba entrando más agua que la que podía salir directamente, incluso con el vertedor de excedencias de aquella presa. ¿Qué ocurrió con el Guapo? Desapareció, se lo llevó una gran ola de agua y desapareció a los poblados abajo. No permitamos que esto nos vaya a ocurrir en México. En México sabemos más y tenemos la gente que lo sabe hacer. Hagamos las cosas bien, a la primera, no a la tercera oportunidad. Hagamos las cosas bien. Entonces tenemos que cambiar varias cosas. El régimen de concesiones de agua, hoy en México, este régimen que nos da la certeza jurídica para poder contar con agua, los distintos mexicanos, aquellos que son derechohabientes o tenientes de agua en México, lo tenemos que modernizar. Pero no modernizar a lo tonto, no modernizar para reducir los espectros de oportunidad que tiene el sector privado mexicano y que debe seguir teniendo. La charla que acabamos de escuchar de Coparmex fue estupenda. La celebro enormemente, Lorena. Y yo digo, no dejamos que nos vayan acotando las capacidades que debe tener el sector mexicano, el sector privado mexicano para salir adelante. El sector privado mexicano es la fuerza que mueve, que dinamiza a nuestro país. No hay que permitir que estos títulos de concesión se pongan en riesgo. Pero hay que, eso sí, modernizar el régimen de concesiones. Hay que evitar ya cuadros políticos improvisados que se desconozcan de la temática del agua. En décadas pasadas, el mejor hidráulico estaba muy cerca del secretario de Recursos Hidráulicos. Llegó a haber de los mejores hidráulicos como secretarios de Estado. Los mejores hidráulicos estaban en la toma de decisiones de la Comisión Federal de Electricidad. De los mejores hidráulicos los teníamos en los servicios de agua de esta ciudad de Querétaro, que ha tenido de los mejores directores, incluyendo actualmente a Enrique Avedrop, que lo hace estupendamente, y lo teníamos en Guadalajara, y los teníamos en Monterrey, en la Ciudad de México, etcétera. Necesitamos seguir teniendo cuadros no improvisados. Nadie está diciendo que sean puros técnicos, no, que sea gente que sí sepa de agua y que sean buenos mexicanos. Necesitamos una sociedad indiferente, distinta a ser indiferente al agua. Hoy, el grueso de los mexicanos no sabe de agua. ¿Es un problema de educación? Sí. Y es un problema de la sociedad también. No sabemos dónde empieza el tema, pero sí tenemos que resolverlo. La sociedad tiene que saber de agua, tiene que exigir sobre el agua. Tenemos un rol modesto de los estados de la República. El grueso del agua en México se maneja a nivel federal. ¡Ojo, no piensen que es igual en todo el planeta. Ni siquiera piensen igual que es en América Latina. En América Latina, como en la República Federativa de Brasil, son los estados federales quienes se hacen cargo de la gestión del agua, salvo cuando hay corrientes de agua que pasan de un estado a otro, en cuyo caso son ya parte del ejercicio de trabajo de la Autoridad Nacional del Agua, que allá se llama Agencia Nacional de las Aguas. El rol modesto de los estados de México lo tenemos que cambiar. Tenemos que elevar a los estados a un nivel en donde trabajen y hagan las cosas con criterio probablemente de unidad de cuenca, que es certeramente la forma de gestionar el agua, con criterios federales que probablemente en el caso mexicano sea también la forma certera de conducir nuestros destinos de agua, pero no por ello hagamos que lo tenga que hacer desde México a control remoto las oficinas de una comisión de agua, la más grande del planeta Tierra y de la cual estamos orgullosos todos, de la Comisión Nacional del Agua, de lo que fue en su época de oro y que queremos que vuelva a ser esa época regrese esa época de oro a México. Hagamos que los estados hagan parte del trabajo que hoy tiene encima la Conagua. Carguemos parte de ese peso específico. Y necesitamos resolver la gobernanza del agua en México que está en riesgo. Gobernanza es la suma de las tareas de la sociedad de la mano con el gobierno y del gobierno de la mano con la sociedad para hacer las cosas que tienen que ver con la gestión del agua, gobernanza del agua. Necesitamos evitar la fragilidad del sector. Hoy tenemos a una Comisión Nacional del Agua que es frágil, que ahora ya no tenemos la certeza de que todos los cuadros técnicos estén llenos con gente capaz, que no tenemos la certeza de que puedan resolver los grandes temas. Y por eso nos han ocurrido probablemente, en parte, algunos de los problemas que hemos estado viviendo en Chihuahua y en Tabasco, probablemente. Y también tenemos una incapacidad para maniobrar y cambiar la situación actual. Y tenemos que cambiar, Y oigan, yo les voy a decir al final de la plática que tenemos que cambiar en Querétaro. En Querétaro tenemos que servir nosotros de faro de Alejandría, junto con Nuevo León,
con Aguascalientes, con Jalisco, para que sirvamos de ejemplo en la República Mexicana de cómo sí se pueden hacer bien las cosas. Y finalmente estamos empobrecidos de cuadros técnicos y científicos. Perdón, nos hace falta más gente técnica, nos hacen falta más científicos. Sí tenemos una cantidad que es respetable, pero que no están siendo aprovechados de una manera armónica y coordinada. La siguiente lámina, por favor. Bueno, la crisis del agua entonces rápidamente tiene vertientes que las podemos ir ahora sacando ya a la luz como conclusión. Una crisis del agua en términos institucionales. Necesitamos mejorar nuestras instituciones del agua en México. No solo mejorar con agua o mejorar el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. No, no, no. Necesitamos fortalecer, hacer una expansión fuerte de las comisiones estatales de agua en los estados, que asuman ya no solo la tarea de dar el servicio de agua y saneamiento o estar vigilando que se dé este servicio, sino que se hagan cargo de la cosa pública del agua y que lo hagan a nombre de la federación, con reglas federales, con reglas de cuenca, pero que sean los estados quienes ya asuman la tutela de sus recursos hídricos. Este cambio cuántico lo tenemos que dar los mexicanos. Amigas y amigos queretanos, esta es una tarea que tenemos que asumir, no la debemos dejar pasar. Necesitamos, desde luego, mejorar los temas institucionales y los temas financieros. Desde luego, la parte financiera la tenemos que mejorar y ya lo tocaremos en un momento más. Y tenemos que los técnicos y tecnológicos, los temas de recursos humanos, mejorar nuestro marco jurídico, pero el marco jurídico no nos va a resolver los problemas que tenemos hoy técnicos del agua. No nos vayamos a equivocar supinamente. Una estupenda ley no sirve para nada, no sirve para nada si no tenemos a un sistema institucional y a una sociedad que vayan de la mano, si no tenemos sistemas de impartición de justicia que sean adecuados. Y tenemos que resolver la crisis social, cultural, política y también la crisis ambiental que estamos viviendo ya, cuando estamos poniendo en riesgo los ecosistemas frágiles de los cuales depende el agua que ocurre y que escurre. La siguiente lámina, por favor. Bueno, entonces tenemos una serie de riesgos y oportunidades. ¿Cómo podemos evitar que el agua sea el cuello de botella para el desarrollo de México? Lo tenemos que hacer. Con el solo resolver el tema del agua, no resolvemos el desarrollo de México. Estamos claros todos, todos. Pero si no resolvemos el tema del agua, no vamos a ser país desarrollado. Así de claro. ¿Cuáles pasos debemos dar al futuro? La siguiente lámina, por favor. Bueno, los riesgos que tenemos encima de la mesa son muy claros. Seguridad hídrica, es decir, que no estamos ciertos si vamos a tener agua suficiente hoy y mañana para los distintos usos, para las ciudades, para las poblaciones, para el medio rural, para la agricultura, para la ganadería, para la producción piscícola, para la producción de energía, para la industria. ¿Cómo hacemos para sustentar un país como México que poco a poco está demostrando su vocación de gran capacidad de industrialización con productos de altísima gama y de calidad reconocidos en el mundo? ¿Cómo hacemos para tener mejores cadenas de producción, mejores cadenas de comercialización y servicios? Necesitamos resolver nuestro problema de seguridad hídrica y tenemos también que salvaguardarnos de los eventos extremos y desastres. Que no venga un huracán y nos destroce y ya. Tengamos las medidas preventivas. Daños los va a haber con un huracán de nivel 5, pero vamos a tener la capacidad, si hacemos nuestra tarea a tiempo, vamos a tener la capacidad para poder atender estas grandes efemérides que tengamos frente a nosotros. Tenemos que vencer el cambio climático. Perdón, México está exactamente en la franja de más alto riesgo, de acuerdo con el panel intergubernamental de cambio climático. Este panel, que es internacional, señala que una buena parte, casi 2/3 de la República Mexicana, digamos de la ciudad de Querétaro hacia el norte, en ambos costados, hacia nuestro Golfo de México y hacia el Pacífico, están las zonas que serán franjas de sequía mayor, de falta de agua, más crónica que la que ya estamos viviendo, por ejemplo, en Chihuahua, mucho más acendrada. Necesitamos estar seguros de poder resolver el cambio climático. Las actuaciones cuestionables que ha habido en el pasado
errores técnicos, errores de conducción, errores políticos en la gestión del agua, los tenemos que resolver porque este es un riesgo gigantesco. No vamos a eximirnos de que ocurra una gran efemérides que inunde nuestro Bajío mexicano si no estamos seguros de que quienes estén operando saben lo que están haciendo. Necesitamos estar seguros de ello. Y necesitamos certeza jurídica. Para que avance el sector privado e invierta más, necesitamos darle certeza sobre el agua. No nos debemos detener simplemente a conversar en el café lo que le ocurrió a Constellation Brands allá cerca de Mexicali. No debemos permitir que esto ocurra más como freno para la inversión del sector privado. Sin sector privado, México no puede salir adelante. No habrá un modelo gubernamental, por exquisito que sea, que permita que México llegue al desarrollo solo con gobierno. Vamos a llegar al desarrollo con la sociedad y con el apoyo complementario o suplementario de gobierno. No perdamos de vista esta asignatura. Nos va nuestra sobrevivencia como país en riesgo. Tenemos que evitar ya el centralismo. Lo que he dicho de que los estados deben asumir su parte es fundamental. Y tenemos que evitar los conflictos. Lo que nos pasó ya en Chihuahua no nos debe volver a ocurrir. Necesitamos tener un sistema de gestión de conflictos bien armado, bien estructurado, que no sea solo gubernamental, sino también social. La siguiente lámina, por favor. Y entonces tenemos oportunidades también que hay que tomar en consideración. Un cambio de paradigma y un cambio de rumbo. Lo necesitamos ya. Detenernos y decir, basta, no estamos yendo en el camino correcto, pero ya veníamos antes en el camino correcto. ¿Cómo retomamos el rumbo, pero ahora con un México distinto que aquel México del desarrollo estabilizador de los años 50, 60 y 70? Tenemos que resolverlo con un cambio de paradigmas, con un cambio de rumbo, con un fuerte golpe de timón. Tenemos que darle mayor peso a los estados y a los municipios. Tenemos que trabajar en la gobernanza. Estas son nuestras oportunidades. Y tenemos que tener una autoridad real del agua, que tenga una arquitectura acorde con nuestro México de hoy y que responda al México del mañana. Tenemos mucho trabajo por realizar. La siguiente lámina, por favor. Y obviamente tenemos una serie de mensajes clave. De aquí, de estos 13 mensajes, solamente voy a tocar algunos. Tenemos un tema de asunto de seguridad nacional. Si no resolvemos el tema del agua, no solo es un problema de seguridad hídrica, es un tema de seguridad nacional. Añádanle, por favor, la pandemia. Añádanle, por favor, otros elementos como el cambio climático. Tenemos, segundo, un problema de cultura del agua. La ciudadanía tiene que saber del agua y tiene que entender por qué hay que pagar para que el agua la tengamos limpia. No voltear nuestra mente y también nuestra mirada del otro lado cuando vemos un río contaminado. No, responder y reaccionar y exigirnos y exigirle a la autoridad y exigirnos como sociedad a resolver. Necesitamos un fortalecimiento institucional profundo, ya lo dijimos, con buena gobernanza, una mejor política hídrica, que sea una verdadera política de Estado. Hoy estamos cortitos en cuanto a política hídrica que sea verdaderamente de Estado. Tenemos que fortalecer la información, tenemos que dar la información a todo mundo y que no sea a cuentagotas, pese a que tenemos las leyes que nos garantizan esto. ¿Necesitamos un nuevo marco jurídico? No, necesitamos un mejor marco jurídico, pero no un nuevo marco jurídico. México tiene que seguir su esfuerzo para crear un código de aguas, es decir, ir amalgamando la ley de aguas nacionales con el derecho humano al agua y al saneamiento, cada uno por su lado, no nos equivoquemos, con un criterio de derecho hidroambiental en lo que México puede de nuevo ser faro de Alejandría para América Latina y fortalecer, como he dicho ya varias veces, nuestro régimen de concesiones y la certeza jurídica. La que sigue, por favor. Y entonces, tenemos que fortalecer seguridad hídrica, como decía yo, fortalecer la participación social, fortalecer y modernizar el sistema financiero, ahora lo veremos ya al cierre, tener un nuevo modelo de subsector agua potable para atender a quienes no tienen agua, que son estos 9.3, ahora 9.8, viendo ya los resultados preliminares del censo de 2020, mexicanos que están en pobreza extrema y que tenemos que darles agua, un nuevo modelo hidroagrícola, que ya no utilicemos el agua como en la época de los faraones por inundación para regar. ¡Caramba! Un país pobre en materia de agua no lo hace, como no lo hace Israel,
como no lo hace Murcia en España, como no se hace tampoco en Túnez o en Marruecos. Un México que debe ser acorde con una agricultura moderna, protegida, que use muy poca agua para producir no lo mismo, producir más con mejor valor de mercado y que tengamos los modelos para poder proteger nuestra agua y nuestro ambiente. La que sigue, por favor. Bueno, con estos mensajes, entonces, ¿qué debemos atender? Primero, fortalecer el sector agua de México, resolver los cuellos de botella emergentes como Chihuahua, Tabasco, innovar las instituciones, mejorar las leyes, tener un acervo de proyectos. Vamos a responder estas preguntas, por favor. Siguiente lámina. Y estamos ya en la parte propositiva y de cierre. Tenemos que dar un golpe de timón. ¿Cómo blindar el sector agua? Lo vamos a hacer elevando el nivel de excelencia los cuadros directivos y técnicos, a nivel de excelencia. Exigirnos los mexicanos que no haya una ocurrencia para nombrar un servidor público que tenga que ver con un tema tan grave como el agua. Que esté la gente que sí sabe, que demuestre experiencia, para lo cual necesitamos crear un sistema moderno de generación y captación de los jóvenes. Los jóvenes son la solución para el México del mañana. Ya los que se llaman expertos de agua, ya estamos viejos. Necesitamos ser sustituidos con ventajas, con sangre joven, con nuevas ideas. Crear un sistema de certificación, que estén certificados nuestros expertos a nivel directivo y técnico, que se presenten en exámenes de oposición, que sean los mejores, no aquellos que tienen la ideología acorde con el gobernante, no, los que sepan más, que sea así como vayamos formando nuestros cuadros. Y necesitamos brindar sustento estable para hacer una carrera en el agua. Que la gente, los jovencitos que quieren acercarse al medio del agua, sepa que hay una carrera que pueden realizar durante toda su vida, que la van a hacer muy bien, la van a pasar muy divertido, van a tener grandes experiencias y sobre todo van a ayudar al resto de los mexicanos. La siguiente, por favor. Y de ahí tenemos que dar, como decía yo, el golpe de timón muy fuerte para elevar el nivel tecnológico. Avancemos, usemos la nueva tecnología. Lo estamos haciendo en otros países. En mi trabajo en África, en Kenia, estuvimos innovando y el grado de escolaridad en México es muy superior al que se tiene en la República de Kenia. Si allá pudimos lograrlo, acá lo podemos lograr. Hagamos los cambios, elevemos el nivel tecnológico. No nos quedemos nada más pensando que podríamos hacer mejor las cosas. Hagámoslas mejor con la mejor tecnología posible, acorde con México. No necesitamos importar doctores de otros países para hacerlo. Aquí hay gente capaz para hacerlo, técnicos medios, ingenieros, abogados, economistas, tecnólogos de todos tipos. Vayamos avanzando en esa dirección. Necesitamos adoptar una gestión moderna, innovadora en la medición. Necesitamos volver a los encuentros de la medición del agua, pero vamos haciéndolo de manera moderna, como ya están haciendo nuestros exalumnos en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, que vinieron acá y aprendieron de nuestro cálculo hidrométrico. Vamos ahora avanzando a la siguiente nivel. No nos quedemos esperando a que haya presupuesto de gobierno para las redes de medición. Hagamos lo que están haciendo algunos de los países en Escandinavia y en otras partes de Europa, en donde las redes de medición son gestionadas por el sector privado y se convierte en un modus vivendi, además de que está dando información de calidad a tiempo real. Vamos avanzando en eso. Elevemos el nivel de educación y conocimiento de nuestra sociedad, pero en serio, no con un programa de que vamos viendo que la gente sepa un poco más con 2 renglones en los libros de texto gratuitos. Palabra que no va por ahí. Necesitamos hacer que la gente tenga la necesidad de saber del agua. Y para eso tenemos que cerrar pilas con los medios de comunicación que nos ayuden para que vayan creando esta necesidad, que es una parte de la educación básica de la sociedad, esta necesidad para saber más del agua, por qué del agua, qué pasa con el agua, y crear un México que sea verdaderamente así, una sociedad del conocimiento del agua y del medio ambiente, sociedad del conocimiento. ¿Es aspiracional? Hoy sí, pero mañana, si empezamos a trabajar hoy, no será aspiracional, será la realidad. La que sigue, por favor. Y ya acercándonos para la conclusión, tenemos que elevar el nivel de desarrollo de los proyectos de inversión.
Hoy día me voy a estados de la República donde estamos trabajando en el sureste y nos damos cuenta que lo que no hay son proyectos de inversión. Hoy día, regresando de la República del Perú antes de que empezara la pandemia, lo que nos ha limitado para poder limpiar el lago Titicaca allá es que no hay proyectos de inversión. Hoy día nos regresamos a la República de Uganda y nos encontramos que no podemos acabar de limpiar una parte del lago Victoria porque no tenemos los proyectos. México no debe quedarse atorado en estos temas. Necesitamos proyectos, 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 para lo cual necesitamos volver a dedicar dinero para estudios. Ojo, requiere una reingeniería financiera para tener dinero para estudios y proyectos. Necesitamos, como antaño, volver a contar con portafolios de proyectos, verdaderos portafolios de proyectos, y contar con carteras de proyectos que pasen todas las reglas de fuego, las pruebas de ácido que ponga la Secretaría de Hacienda o quien sirva de regla o de fiel de la balanza para que los proyectos sean aceptados. Necesitamos incorporar y enriquecer la discusión financiera. Necesitamos un sistema financiero de adeveras, que no se cree solamente por el presupuesto de egresos de la Federación. Vean ustedes el grado de servidumbre y servilismo que genera el hecho de que tengamos que extender la mano para recibir dádivas del presupuesto de egresos de la Federación. Necesitamos otras salidas, otros caminos para poder salir adelante. Y los hay en el mundo. Ya se inventó el hilo negro. No tenemos que inventar el hilo negro. Vamos acudiendo al acervo de experiencia universal para hacer un sistema financiero mexicano a la mexicana, para los mexicanos y por los mexicanos. Y hagamos, desde luego, una diversificación en las fuentes de financiación. Esto es sustantivo y ahí tenemos que trabajar. Es decir, el hidráulico moderno debe saber de finanzas. El hidráulico moderno debe ser experto en finanzas también. Y tenemos que convertir la temática del agua en algo distinto que parece hoy que hay el riesgo de que se convierta en un elemento de discusión ideológica. Perdónenme ustedes, el agua es H2O. ¿Está ligada a sociedad y gobierno? Sí, pero es H2O. Es un tema que no debe entrar en discusión ideológica. Puede entrar en la discusión de visiones políticas, pero no lo vayamos a confundir y sobre todo a emponzoñar con criterios ideológicos. La que sigue, por favor. Y ya como epílogo. Entonces, hemos visto que tenemos forma de cómo atender la cosa en México. Tenemos que pensar mucho menos en gobierno y mucho más en sociedad. Ojo, la ecuación se resuelve con gobierno y con sociedad. Nos necesitamos. El gobierno no es más que reflejo de la sociedad. Tenemos el gobierno que refleja lo que los mexicanos queremos que sea. Hagamos los cambios. Si hay elecciones, votemos. Votemos para que las cosas se hagan bien. No votemos a la basura el modelo de México que nos ha costado tanto trabajo levantar desde las guerras de la Reforma en 1857. No votemos a la basura el ejercicio que se logró cuando terminó la etapa armada de la Revolución Mexicana. No permitamos que se nos venga abajo el país, que se nos deshaga en las manos. Necesitamos cambios. Y en los cambios vamos por Querétaro. Y en Querétaro necesitamos que aquí venga el cambio de paradigma. Sí, señor. Gobierno de Querétaro. Compañeros que forman parte de las entidades del gobierno de Querétaro. Necesitamos cambios de paradigma y cambios de ideario hídrico. Agárrense de la mano con la sociedad queretana, que tanto respeta a las entidades. Y hagamos que las entidades tanto sigan respetando a la sociedad queretana. Y hagamos ahí la plataforma de cambios. México y Querétaro en particular es capaz de resolver con eficiencia su problemática hídrica. Yo no me puedo imaginar a un Querétaro en el siglo XXII que no haya resuelto sus problemas de agua. Los vamos a resolver y los vamos a resolver con tecnología, con ideas claras, con las mejores mentes. Aquí tenemos de los mejores hidráulicos en Querétaro. Por un lado, simplemente hablo de esta comunidad hídrica queretana tan rica, tan plural, tan llena de energía. Aquí tenemos para resolver los problemas de Querétaro y nos sobra para darle a los demás estados. Querétaro, dentro de lo que es México, debe ser líder en esta región. En el centro y norte de la República, decía yo ya, Querétaro, de la mano con Aguascalientes, con Durango, con Jalisco, con Nuevo León, podemos hacer la diferencia.
tenemos los elementos suficientes, la experiencia para poder cambiar la ecuación en México y hacer las cosas mejor. No hacerlas igual, que están bien, no, hacerlas mejor y ser líderes. Con este liderazgo podemos sacar adelante a Campeche, podemos sacar adelante a Chiapas, a Tabasco, a Guerrero, a Michoacán. Podemos hacer que Hidalgo se levante nuevamente. Podemos hacer que este país se ponga de pie y haga las cosas bien en materia de agua y en otras cosas también. México, este no es un sueño, lo estamos viviendo poco a poco, se puede convertir en el Silicon Valley de la innovación hídrica en esta región de Latinoamérica. Aquí, en Querétaro, estamos dando clases de que podemos asumir esta posición de Silicon Valley. Hagámoslo, pero empecemos a detonar los negocios de agua para desarrollar la gran tecnología en este Silicon Valley queretano y hagamos que la nueva era del agua en México nazca en Querétaro. Hagamos que Querétaro sea parte de esta nueva realidad mexicana y México debe convertirse de nuevo en capacitador de capacitadores. Venían aquí a la Universidad Autónoma de Querétaro muchachos de otras entidades, de otros países, para estudiar. Necesitamos seguir atrayéndolos, necesitamos seguir haciendo que esto, que es Querétaro, la perla de México, se convierta en un faro que atraiga a todos, a tirios y a troyanos. Hagamos mejor las cosas y sirvamos de ejemplo para todo nuestro país que lo necesita. Y por supuesto, ya habiendo entrado en esta materia, convirtámonos en exportadores de conocimiento, exportadores de know-how en materia de agua, exportadores en materia de tecnología que salga de nuestro Silicon Valley. Hagamos que nuestros equipos de trabajo les sirvan a otros equipos en la República Mexicana. Pensemos más hacia allá de los límites del estado de Querétaro. Cuando alcancemos la excelencia que vamos para allá en nuestro estado, vayamos empujando para que esta excelencia se desborde a Guanajuato, a San Luis Potosí, a Hidalgo, a Michoacán, al Estado de México, y de ahí vamos haciendo que esto irradie a toda la República Mexicana. Viene un tiempo distinto para México. Estamos en un momento de crisis. La República Mexicana está en un momento de crisis. Estamos en una oportunidad de hacer mejor las cosas. Yo los invito, como una parte más, una pequeña parte más de esta ecuación, yo los invito a que cerremos filas, a que meditemos, reflexionemos y hagamos mejor las cosas por México, para México y con México. Muchas gracias. Gracias, doctor. Un fuerte aplauso para el doctor José Eduardo Mestre Rodríguez. Excelentes palabras, doctor, muy motivantes y también muy incluyentes. Estamos totalmente de acuerdo con usted, doctor. Agradecemos muchísimo su participación y la verdad estamos listos en unos instantes con la participación que sigue, pero queremos reconocer su importante comentario, doctor. Vamos a ir a una pausa comercial y estamos pendientes. En unos instantes comenzamos. Ya viene por ahí, está listo el doctor José Luis Mateos Trigos. En unos instantes nos va a acompañar con su presentación.